Vamos ahora entonces a comentarles que es importante también tener detalles de qué es lo que significa esto y cuál debe ser en sí la expectativa de Perú y de Chile para recibir este fallo. Para ello nos vamos a enlazar vía Skype con el internacionalista Óscar Schiappa, quien está ya enlazado con nosotros para que nos comente su precisión frente a este tema. ¿Cómo está, señor Schiappa? Gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, usted está en Holanda, me dicen, según la información que tenemos, usted está allá en La Haya y cuéntenos, perdón, está acá en Lima, entonces el crédito está mal puesto, ya me llamaba la atención. Cuéntenos, por favor, en sí, ¿qué significa esto? ¿Cómo debemos de tomar los peruanos el hecho de que no tengamos la información en el mes de julio como estaba previsto? Bueno, creo que tenemos que tomarlo con mucha calma. Es importante que la Corte tome el tiempo que sea necesario para emitir un fallo que esté ajustado al derecho internacional y que sea técnicamente inobjetable. Y en ese sentido, la demora puede responder en parte a complejidades que el propio caso encierra. Hay otros elementos que explicarían esta demora que tienen que ver con la carga procesal de la Corte Internacional de Justicia, en particular porque en este momento se vienen realizando las audiencias en un litigio sumamente importante que comprende a dos países desarrollados, y es la demanda de Australia contra Japón por la caza de ballenas. Y eso ciertamente ocupa buena parte del tiempo de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Claro, estimado Óscar, pero dígame usted, o sea, para su entendimiento, entonces es un tema meramente de proceso y de tiempos, ¿correcto? Porque de alguna forma, pues, había bastante expectativa de que sea ahora en el mes de julio y que para Fiestas Patrias ya tengamos un resultado y que ambos países ya dejemos este tema zanjado en tribunales y que ahora empecemos a ver un camino en adelante. Entonces, el hecho de que se aplace y que haya que esperar varios meses para tener este resultado final, como que de alguna manera tensa un poco todavía la situación. Creo que comparto plenamente su sentimiento que este fallo debe significar un cambio de página, por así decirlo, en la relación entre Perú y Chile, para a partir de ahí comenzar un proceso de mucho más acercamiento, de fortalecimiento de la amistad que tiene que existir entre la ciudadanía de ambos países y entre sus respectivos gobiernos y autoridades. A la vez, ni un país ni el otro tiene control sobre cómo la Corte Internacional de Justicia gestiona el proceso de evaluación de los casos y de redacción de las sentencias, y en ese sentido lo único que queda es la paciencia. La prisa suele ser una mala consejera y podría efectivamente en este caso ser inconveniente. Y de cualquier forma, por más que quisiéramos apurar las cosas, simplemente será la Corte la que en su momento y cuando esté lista convoque a las partes para la lectura del fallo. Paciencia, entonces, y buen humor es el consejo en este momento. Dígame, don Óscar, ¿y usted considera, porque estaba escuchando y leyendo algunas declaraciones de varios parlamentarios, entre ellos de Víctor Andrés García Belaúnde, que comentaba que este aplazamiento de alguna forma desespera o perjudica, ¿no? Fastidia más a Chile que a nosotros? ¿Por qué puede pasar esto? ¿Usted qué considera? Bueno, Chile va a sostener elecciones generales el 17 de noviembre. Y de algún modo el peligro es que el fallo, cualquiera sea su significado, sea un elemento que con tal proximidad en la fecha de su publicación con las elecciones generales se convierte en un elemento determinante para que el electorado decida finalmente por quién vota. Un fallo adverso ciertamente implicaría frente a la opinión pública una suerte de condena a la gestión del presidente Piñera y favorecería a los candidatos de la concertación. Y desde ese punto de vista, efectivamente, la fecha no es necesariamente la más conveniente, pero esos son pues los desafíos de la historia y de las circunstancias. Bueno, esto entonces cabe a pensar, como se ha venido comentando, que de ganar Michelle Bachelet las elecciones, acatar el fallo por parte de Chile sería un poco más ajustado, puesto que su posición es un poco más radical en este tema, ¿no?
La política exterior de los estados y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales es algo que debe mantenerse invariable, es una política permanente y que no admite, además, en este caso, siendo un fallo de la Corte Internacional de Justicia, ninguna discusión frente a la comunidad internacional, de suerte tal que cualquiera sea el resultado de las elecciones en Chile, lo que va a haber son matices que no van a tener una gravitación significativa sobre la ejecución del fallo. Claro, quizás son más que todo comentarios o van a haber reacciones políticas, pero no jurídicas, porque ambos países estamos obligados a acatar el fallo, sea cual fuera. Así es, y creo que desde el lado peruano también tenemos que prepararnos y tiene que haber un firme compromiso, no solamente a nivel de nuestros dirigentes políticos, sino a nivel de la ciudadanía también, de cumplir escrupulosamente este fallo, sea cual fuere su contenido. Y dígame, don Oscar, por ejemplo, si el fallo resultante no, de todas maneras, no convence el 100% a la posición peruana, ¿hay alguna forma de poder volver a debatirlo, pedir algún tipo de audiencia para revisarlo nuevamente o esto ya es imposible? Mire, ya hubo el único otro antecedente que tiene el Perú recurriendo a la Corte Internacional de Justicia fue en la década de los 50, cuando el caso de Asilo Ahí en la Torre, un contencioso entre Perú y Colombia, fue llevado a la Corte Internacional de Justicia. Lo que ocurrió en ese momento fue que la Corte emitió un fallo que no satisfizo ni a Colombia ni a Perú y se solicitó de un modo algo inusual una aclaración a la Corte. Esto francamente no contribuyó, no había mucho que aclarar, la Corte había ya decidido lo que había decidido y finalmente fue el cambio político en el Perú con el final de la dictadura de Odría lo que creó un clima de negociación entre Perú y Colombia donde este tema finalmente fue resuelto, el señor Ahí en la Torre pudo reincorporarse a la vida política del Perú. Con esto lo que quiero significar es que también tenemos que estar preparados para un escenario en el cual la decisión de la Corte no satisfaga ninguna de ambas partes. Claro, y por que eso... aún así habrá que cumplir lo que haya decidido la Corte y evitar cualquier incomprensión o cualquier dificultad que pueda plantear el fallo, convertirla en munición política para ganar ventajas a favor de determinados candidatos o determinadas agrupaciones. Claro, don Oscar, por eso le preguntaba si de alguna forma se podía contemplar la figura de la apelación, pero es muy poco probable. Entonces, si debemos de acatar el fallo, sea a favor, sea en contra, o de repente sin que estén los dos países de acuerdo, ¿no?, con el resultado final. Así es. En realidad no existe el recurso de apelación. Lo que se hizo en esa ocasión anterior entre Perú y Colombia de presentar un recurso de aclaración era algo no previsto procesalmente y, digamos, no son el tipo de conductas que prestigian el desenvolvimiento internacional de uno u otro Estado, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias a don Oscar Schiappa. Él es un destacado internacionalista que de alguna forma nos ha ayudado a entender un poco el contexto en el que estamos ahora. Solamente nos queda buen humor y paciencia para esperar hasta el mes de septiembre y escuchar finalmente cuál es la solución y cuál es el veredicto final de la Corte Internacional de Justicia